tal? Muy buenas noches. Soy el profesor Odilio Flores. Aquí vengo con un vídeo sobre física elemental, creo que es para 10º grado. Ejercicio sencillo, espero que vamos a explicar detalladamente. Nos dice calcular las componentes rectangulares de un vector, es decir, la que calculamos siempre generalmente con el coseno del ángulo por la magnitud del vector para el componente en X y el seno del ángulo por la magnitud del vector para el componente en Y. Nos dice así: sobre un cuerpo se aplica una fuerza de 10 newton formando un ángulo de 30 grados con la horizontal. Calcula el valor de dos fuerzas, una horizontal y otra vertical, cuyo efecto conjunto sea equivalente al de la primera. Entonces aquí más o menos está esta figura. Vamos a suponer que la fuerza que hace la muchacha que está alando, ¿verdad?, es de 10 newton y que el ángulo que se forma con la horizontal es de 30 newton. Entonces sabemos que para encontrar el componente en X de este ángulo, entonces el componente en X sería el lado adyacente. Y el lado adyacente entre la hipotenusa, el que tiene que ver el lado adyacente y entre la hipotenusa es el coseno. Por lo tanto, el componente en X, la fuerza en X es el coseno de 30 grados por 10 newton. Y el coseno de 30 grados es raíz de 3 sobre 2. Que es aproximadamente 0.866, por ahí va, ¿verdad? Exactamente es raíz de 3 sobre 2 multiplicado por 10 newton, entonces nos da que el resultado es 5 raíz de 3 newton, ¿verdad? Porque 10 entre 2 es 5, entonces nos queda 5 raíz de 3, que es aproximadamente 8.66, ¿verdad? Raíz de 3 newton es aproximadamente 8.66. Y el componente, la fuerza en Y, pues es el seno de 30 grados por 10 newton. El seno de 30 grados es 0.5, es decir, 1/2 por 10 newton es 5 newton. Entonces ahí están los dos componentes. Entonces la respuesta de la fuerza solicitada son F de X igual a 5 raíz de 3 newton, aproximadamente 8.66 newton, y Fy es igual a 5 newton. El ejercicio número 2 nos dice: si el vector A tiene una magnitud igual a 4 y esta forma un ángulo de 45 grados con el eje X, determina las componentes rectangulares de dicho vector. Es decir, nos están haciendo la misma pregunta, pero aquí hay un caso particular que tanto el seno como el coseno de 45 grados es el mismo valor, es decir, raíz de 2. Por lo tanto, la fuerza en X era coseno de 45 grados por 4, ¿verdad? Y el coseno de 45 grados es 0.76, por ahí es, que es lo mismo que raíz de 2 sobre 2. ¿De dónde saco este valor yo? Pues se saca de dos formas. Uno, del círculo unitario, usted puede ver lo correspondiente al 45 grados, y también cuando usted usa una calculadora configurada para trabajar con fracciones, ¿verdad? Entonces luego al multiplicarlo por 4, que es la magnitud, 4 entre 2 es 2, entonces nos queda que el resultado es 2 raíz, ¿verdad? Simplemente 2 raíz de 2, porque no nos dice qué unidad de fuerza es. Entonces simplemente 2 raíz de 2, la componente en X. La componente en Y sería el seno de 45 grados por 4, que es la magnitud. Le mencionaba que para 45 grados el seno tiene el mismo valor del coseno, por lo tanto estas fuerzas, el resultado, ¿verdad?, es lo mismo. Si usted quiere saber a cuánto equivale raíz de 2 sobre 2, pues simplemente utilice su calculadora y multiplique, ¿verdad? 2 por, aquí lo vamos a hacer por raíz de 2, igual, entonces aproximadamente 2.83 a dos cifras si usted quiere saber, ¿verdad? Entonces los componentes que nos piden, ahí está la pregunta, ¿verdad? Es igual raíz de 2 más o menos 2 raíz de 2, que equivale a más o menos 2.83. 2.83 para ambos, ¿verdad? Porque estamos hablando de un ángulo de 30 grados. El ejercicio número 3, ¿verdad? Este ejercicio me lo pidió mi estimado amigo Steven de allá de Barranquilla, Colombia. Steven Hernández, saludos. Entonces este ejercicio 3, pues
También no nos dice nada en la tarea que el joven me mandó, entonces estoy pensando que hay que calcular los mismos componentes, nada más que esta es para 50 grados y una fuerza de 33 newton. Siempre el componente en X, en este caso el coseno de 50 grados por 33 grados, y el componente en Y va a ser el seno de 50 grados por 33 newton, ¿verdad? Entonces en este caso el coseno de 50 grados es 0.64. Usted lo puede calcular, aunque no es necesario ir escribiendo parte por parte, ¿verdad? Puede hacer de un solo el cálculo. En este caso yo a veces lo escribo para detalle suyo, 0. ¿Verdad? 64 más unos cuantos dígitos por 33, ya tenemos el resultado que es 21.21 newton, el componente en X. Ahora sería el seno de 50 grados por 33 para el componente en y aproximadamente nos da que es 25.28 newton. Simplemente usted en su calculadora, sin 50, cierra paréntesis por 33 igual y le va a dar este resultado a dos cifras. 25.28 newtons. Entonces los componentes que nos piden es para en X, la fuerza en X 21.21 newton y la fuerza en Y 25.28 newton. El ejercicio número 4 nos dice que un ángulo de 35 grados y una fuerza de 2.5 newton. Pero si se fija, este ángulo está tirado hacia la izquierda, es decir, en el segundo cuadrante. Y en el segundo cuadrante las componentes de la Y son positivas, por lo tanto el seno será positivo, pero las componentes en las X son negativas, por lo tanto el componente en X va a ser negativo el coseno. Es decir, aquí tendríamos que decir menos coseno de 35 grados por 2.5 newton es igual a menos 0.81, que sería igual a menos 2.05 newton, ¿verdad? Porque hay que fijarse en qué cuadrante está trabajando, ¿verdad? En qué cuadrante está trabajando el ángulo, está localizado el ángulo, ¿verdad? Entonces aquí está localizado en el segundo cuadrante, los senos van a ser positivos, pero los cosenos negativos. Por lo tanto, el componente en X es negativo, 2.05 newton. El seno va a ser positivo, entonces el seno de 35 grados por 2.5 newton. El seno de 35 grados aproximadamente a dos cifras es 0.57. Por 2.5 newton es 1.43. Por lo tanto, los componentes son aproximadamente negativo 2.05 newton y la fuerza en Y aproximadamente 1.43 newton. Fíjense en este otro ejercicio, nos dicen componentes rectangulares de dos vectores. Calcular por medio de componentes rectangulares la fuerza resultante y la dirección de cada uno de los siguientes ejercicios. Entonces acuérdense que la fuerza hay que calcular cada componente en X y cada componente en y calcular la fuerza resultante. ¿Cuál es la fuerza resultante? El módulo del vector. En este caso, los cuadrados de la componente en X más los cuadrados de la componente en Y, raíz cuadrada de esa suma. Esa va a ser la fuerza resultante, pero también nos están pidiendo la dirección y para ello vamos a calcular la tangente inversa al cociente de la fuerza en Y entre la fuerza en X. Vamos a arrancar. Aquí tenemos los datos. Nos dicen que ángulo alfa mide 15 grados, el ángulo beta mide 20 grados, la fuerza 1 son 12 newton y la fuerza 2 son 25 newton. Atención a esto, fíjese bien que el vector 2, la fuerza 2, está localizado en el primer cuadrante, las X son positivas y las Y también, por lo tanto, seno y coseno serán positivos, ¿verdad? Ahí no hay ningún problema, pero alfa podemos ver que está en el segundo cuadrante, en donde las Y son positivas, pero las X son negativas. Por lo tanto, para la fuerza 1, el componente en Y va a ser positivo, pero el componente en X es negativo. Comenzamos con la fuerza 1, su componente en X. Como nos dice que alfa es 15 grados, sería el coseno de 15 grados por 12 newton, ¿verdad? Por 12 newton, pero sería negativo, ¿verdad? Negativo. Entonces aquí también sería negativo 0.97, ¿verdad? Y acá también sería aproximadamente negativo 0.11, ¿verdad? Entonces estamos corrigiendo esos signos menos que me había comido
había obviado, entonces aquí ya están colocados. Entonces el componente en X de la primera fuerza es negativo 11.60 newton. Vamos con el componente en Y, que ese sí es positivo, pues planteamos la fuerza 1, su componente en Y, el seno de 15 grados por 12 newton. El seno de 15 grados aproximadamente 0.25 por 12 le da 3.11, ¿verdad? Usted puede usar de un solo su calculadora y va a decir el seno de 15 grados por 12, ¿verdad? El seno de 15 grados por 12 igual. Entonces, esta calculadora, como la tengo configurada para raíces, para racionales, entonces me la tira de esta forma. Si quiero saber el valor aproximado, simplemente le doy clic a esta tecla SD. Y ahí está, 3.11 aproximada a 2 cifras. Entonces ya tenemos la fuerza 1, vamos con la fuerza 2. Acuérdese que el ángulo es 20 grados, entonces vamos a trabajar con el coseno. Y como está en el primer cuadrante, las dos fuerzas van a ser positivas. Entonces la fuerza 2, su componente en X va a ser el coseno de 20 grados por la magnitud de la fuerza, que es 25 newton, ¿verdad? Entonces ahí tenemos ese cálculo que es igual a 23.94, coseno de 20 por 25. Si usted no me cree, lo quiere ver en la calculadora, ahí está, 23.49 newton. El mismo procedimiento, pero con el seno para la componente en Y. Seno de 20 grados por 25 newton es 8.55 newton, ¿verdad? 8.55 newton. Pero acuérdese que aquí falta porque nos están pidiendo, fíjese bien lo que nos están pidiendo, la dirección de cada uno. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Del vector 1, de este vector 1, las dos fuerzas las tengo que calcular el módulo para encontrar la resultante, y luego con la tangente inversa del cociente del componente en Y entre el componente en X, entonces ahí encontraría la dirección o el ángulo, ¿verdad? Entonces vamos a hacer esa operación. Comenzamos entonces calculando la primer fuerza resultante, la 1 es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada componente. Entonces encontramos en los cálculos anteriores que el componente en X es negativo 11.6 newton y el componente en Y es 3.11 newton. Al elevar 11.6 al cuadrado, aproximadamente 134, y al elevar 3.11 al cuadrado es aproximadamente 9.6. Entonces nos queda que la fuerza resultante es igual a la raíz de 143.6, que es exactamente 12. Es la resultante de la fuerza número 1 del primer vector. La dirección, ¿cómo se calcula la dirección? Pues simplemente la tangente inversa de la fuerza Y entre la fuerza X. Esta parte no es necesario hacerla, se la hago por si usted tiene deseo de practicar, porque lógicamente es el mismo ángulo que nos dieron, ¿verdad? Es el mismo ángulo para la fuerza 1, entonces es el ángulo alfa que nos dieron, que nos dice que es de 15 grados, ¿verdad? Es el mismo ángulo alfa que nos dan en el ejercicio, que es de 15 grados. Si usted quiere practicar, ¿verdad? Si usted quiere practicar cómo encontrarlo, pues simplemente tangente inversa o arcotangente del componente en Y entre el componente en X, ¿verdad? En X, entonces nos da que es 15 grados. Entonces, pero en realidad el resultado aquí nos da negativo 15 grados. Negativo 15 grados al usar la calculadora. ¿Por qué? Porque acuérdese que el seno es positivo y el coseno es negativo. Pero aquí, más que allá, lo que hay que saber es en qué ángulo, en qué cuadrante está el ángulo. Y ya sabemos que el primer vector está en el segundo cuadrante. Entonces yo mejor le quito ese negativo menos, y como está en el segundo cuadrante, simplemente digo 15 grados al norte del oeste. 15 grados al norte del oeste. Y usted aquí lo puede ver, que es 15 grados este ángulo alfa hacia el norte desde el lado oeste. Y este otro, ¿cuál va a ser? 20 grados ¿verdad? Del este al norte, ¿verdad? O al norte del este, como usted quiera explicar eso, ¿verdad? Entonces,
No es necesario hacer el cálculo, pero si usted quiere, ¿verdad? Ya se sabe cuáles son los ángulos. Sí falta describir esa parte, ¿verdad? 15 grados al norte de lo oeste, ¿verdad? Entonces vamos con el segundo componente, ¿verdad? Sabemos que la componente en X es 23.49 y la componente en Y es 8.55. Entonces la fuerza resultante 2, la fuerza 2 resultante es, ¿verdad?, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de ambos componentes. Primero tratamos de escribir el componente en X y después el componente en Y. 23.49 al cuadrado es aproximadamente 551.9 y 8.55 al cuadrado es aproximadamente 73.1. Ambos suman 625 y la raíz cuadrada de 625 es exactamente 25. Es exactamente 25, entonces tenemos que la fuerza resultante del vector 2 es 25, de esa fuerza 2 es 25, y de la misma forma se calcula el ángulo, que en este caso no es θ, ¿verdad? Entonces aquí me equivoqué, escribí los cuadrados, ¿verdad? De 8.55 entre 23.49. 23.49. Esto no lo voy a editar para que mire que cualquiera se puede equivocar y que debe darle 20 grados forzosamente. Vamos a intentar nuevamente. Si se fijan, los datos que había puesto yo es elevados al cuadrado. Entonces, más bien, simplemente es 8.55 su componente en X. En Y, perdón, porque es el que va arriba del arco tangente, 8.55 entre 23.49. Repito, esto no es necesario hacerlo, lo hago por si usted quiere ejercitarse, ¿verdad? Mire, igual, ahí puede ver que son 20 grados, ¿verdad? 20 grados lo que nos da aquí, entonces solo faltaría escribirle dirección 20 grados al norte del este. Al norte del este. Aquí vamos a parar con este video. Vamos a hacer un segundo video para estos otros 3 ejercicios. Dicen, ¿verdad? 2 ejercicios más creo que faltan. Vamos a hacer otro video, pero ahorita hasta aquí llegamos. Disculpe este relajo. Disculpe de esta vaina de internet. ¿Verdad? No olvide por favor suscribirse al canal Odilio Flores, no olvide darle like, no olvide comentar, no olvide activar la campanita. Cuídese mucho, que Dios los bendiga y no olvide que si usted practica, seguro que aprobará sus asignaturas. Que Dios le bendiga, será hasta la próxima, con permiso.